El acoso moral, que es una figura nueva que se está estudiando aquí en el Uruguay. Vamos a ver una segunda parte del informe. La amplia mayoría de las denuncias de acoso laboral se registran en el Estado. En Uruguay se constata un aumento creciente de las denuncias. Hace unos días se conocieron datos de algunos relevamientos en organismos públicos. Un 60% en BPS, un 54% en ANCAP. Ahora, a nivel de la experiencia que nosotros tenemos, necesitamos sí medir. No hemos medido en Uruguay y esa es la propuesta que tenemos a partir del Congreso, ¿no? Es que de las personas que yo atiendo, en un gran porcentaje son empleados públicos. Yo te diría que cada 10 personas que van a mi consultorio, 8 son empleados públicos. Y cada 10 personas, 8 son mujeres. ¿Ah? O sea que no escapamos a la regla de lo que es las pesquisas a nivel mundial, que dicen que en un 80% son las mujeres más afectadas que los hombres y en el Estado hay un 60% de casos. ¿Qué es el acoso laboral? ¿Cuándo estamos ante un caso de acoso laboral? Lo que define y diferencia de otras patologías el acoso laboral es el hostigamiento psicológico en forma repetitiva y sistemática. Es un hecho encadenado con el otro, que tiene que ver con el agredir psicológicamente, ya sea a través de humillaciones, rumores falsos sobre esa persona, denigrarlo delante de otros, humillarlo con tareas que no le corresponde, o darle tareas que sobrepase para que se equivoque, dejarlo en evidencia que se equivoca, o para tener un motivo de suspensión. Y después tenemos toda la parte organizativa, ¿verdad? A los demás les dejo acomodar las licencias, a él no. A los demás los dejo salir fuera de hora, no marcar tarjeta y con él no, lo persigo con los horarios, no le doy las licencias médicas o se las trato de coartar. O sea, toda la otra parte, bloquearle la comunicación, aislarlo físicamente, hacerle el vacío, lograr que todo el equipo empiece a tener motivos para enojarse con esta persona, tratando de generar en él como el chivo expiatorio. Nosotros decimos que quien sufre acoso laboral como bullying, lo que se hace es como satanizar a la víctima, ¿no? Atribuirle por error fallas o males que en realidad no tiene, y en realidad los demás se quedan tranquilos y sin culpa porque lo agreden aparentemente en forma justificada. José Cano es profesor de electricidad en la UTU de Maldonado. A partir de una denuncia por desperfectos en el equipamiento que utilizaban los alumnos, se desató para él un infierno. Esa situación generó no solo el desprecio hacia mi persona, sino una total actitud de revancha por haber sido el denunciante de eso, y bueno, y ahí empieza la persecución hacia mi persona. ¿En qué cosa se traduce esa persecución? Y se traduce primero en no investigar verdaderamente lo que sucedió ahí, y después terminar culpabilizándome de cosas que no hice. O sea, para que se tenga una idea, o sea, yo denuncio riesgo eléctrico, al año siguiente me denuncian por causar sabotajes en las máquinas con riesgo de vida para los alumnos. Yo quedé eximido de eso, pero no se investigó, por ejemplo, quién realizó esos sabotajes, ni la justicia penal ni la justicia administrativa. Entonces yo entro a perder las garantías, y después de ahí empiezan una serie de sumarios donde lo primero que también se me hace es bajar la calificación. Y se me empieza a tratar en todos los aspectos de mi vida, se me empiezan, digamos, a tener incidencias. Sara de Salterain también denuncia su caso dentro de la DGI. Afirma que un jerarca al que consideraba su amigo terminó causándole un calvario. Me empieza a sacar de las reuniones de contadores, me empiezan a sacar de los cursos, bueno, yo ese trabajo que yo hacía, yo no firmaba como contadora, porque no era trabajo de contador. O sea, toda mi vida, desde que yo hace 25 años soy contadora, todos los trabajos que hago pongo un sello o escribo en el procesador de texto en mi nombre y lo firmo, ¿verdad? Contadora Sara de Salterain. Esto no sucedía, ponía una pequeña sigla en minúscula por si había alguna cosa que quisieran saber del interior, porque era un trabajo bien administrativo, desde contar las hojas de papel, era un trabajo que no sé, ver que estuvieran los requisitos de procedimientos de hacer unos certificados, pero eran cosas que no era necesario un contador. ¿Y la relación con él cómo era? En cuanto a la relación personal, ¿había destrato? ¿Te hablaba mal? Sí, te gritaba? Sí, total. O sea, el destrato era, ya llegaba, lo primero que hacía era buscar dónde estaba yo. Pero no para saludarme. Era lo primero que hacía.
enseguida, bueno, saludaba con diminutivos, incluso es profeso, parecía que lo hiciera Gusi, Rossi, fulano, perengano, y a mí me salteaba. ¿Por qué se da un acoso laboral? Tiene que haber un contexto a nivel de la organización del trabajo que favorezca este tipo de situación. Tiene que haber un hostigador, una víctima y cómplices silenciosos, que les llamamos nosotros, ¿no? Que son los testigos mudos. ¿Ah? En ese contexto se pueden dar diferentes situaciones. Una organización, por ejemplo, que se fusiona con otra, y en ese cambio de fusión genera todo como un caos, ¿verdad? Esto a veces pasa mucho con los laboratorios, ¿verdad? Y en ese caos las personas que hostigan se manejan muy bien porque son muy frías, muy estrategas, son trepas, y esa es una gran oportunidad para ellos manifestarse. En esa organización supongamos que no hay reglas claras, que no hay códigos de ética, no escritos solamente, ¿no? Sino que se apliquen, que no hay un protocolo anti-mobbing, que los líderes son líderes manipuladores, no líderes éticos. Entonces en ese ambiente tóxico, este hostigador que por algún motivo se enojó con esta persona que pasa a ser víctima, empieza a desplegar todas sus estrategias para acosar. Volvamos al caso de José Cano, que acaba de ganar el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El último capítulo de su caso dentro de la UTU terminó con un aislamiento total. Nuevamente la discrecionalidad de los actores, quienes manejaban la parte del Consejo de UTU, la parte jurídica, terminan aislándome a más de 100 kilómetros de una zona de campo, un campo de ANEP que tiene, que es de tareas agropecuarias, donde yo estaba totalmente a la intemperie, aislado, a más de 100 kilómetros. ¿Con alguna tarea específica o ninguna? Ninguna tarea, a la intemperie, totalmente a la intemperie. Y es cuando, con la ayuda de mi abogado, tratamos de revertir eso y hicimos que el Ministerio y la dirección, la IGTS, que se portaron muy bien la inspección, realiza una inspección en el lugar y me encuentran en esas condiciones y las condiciones que el lugar era totalmente ruinoso, o sea, ni siquiera eran habitables para nadie, ni para los peones rurales que vivían ahí. Era un lugar totalmente inhóspito, vacío, húmedo, sin muebles, igual, de cualquier manera, no se me permitía ingresar adentro. Yo permanecía a la intemperie, tenía que caminar alrededor del establecimiento para no entumecerme de frío. ¿Cuánto estuviste así? Casi un año estuve. Y en medio de eso nosotros íbamos al Parlamento Nacional a ver si podíamos solucionar este problema, porque yo estaba muy afligido, ya tenía los trastornos físicos y psíquicos, que era un desgaste emocional muy grande y una depresión que me hundió totalmente, digamos. La contadora Sara de Salterain rechaza el lugar dentro de la DGI donde se la envió después de todas las denuncias. Afirma que la mandaron al sótano, donde por cuestiones de salud no puede estar. Afirma que puede cumplir tareas en otra sección y que el destrato le ha dejado fuertes huellas psicológicas. Si veían que están en una computadora, que yo estaban los técnicos, empezaba a gritar que había roto la computadora. Para romper una computadora, no sé, ¿no? Pero hay que romper una computadora. Entonces iba y bueno, era permanente, no me hablaban, no me ponían los cursos, nada. Era yo qué sé, yo iba al baño y preguntaba dónde estaba, yo iba a buscar un agua, iba a preguntar dónde estaba, yo no fumo, o sea que no soy de las personas que bajan 4 veces a fumar o 5, en el caso del fuma y baja a fumar, o sea que yo cuando no estaba era porque había ido a comer o había ido al baño o algo de eso. Y además, no tenía trabajo yo. Lo más grave de todo esto para mí fue que yo hasta el año y medio, un año y 7 meses que yo me empiezo a ir con licencia médica, jamás tuve computadora. Entonces yo le pido a él, le insisto, porque no tener computadora, y me dice que me la pidió, y yo digo, no, mira, no creo que, por favor pedidme, porque yo sin computadora, entonces todos los días yo era llegar a ver qué lugar había una computadora libre, quién había faltado, o quién había faltado, o quién se iba un rato y me la prestaba, fuera administrativo, fuera quien fuera. La psicóloga Silvana Yachero afirma que el acoso laboral es claramente identificable. El acoso moral no es conflicto. O sea, cuando hay acoso psicológico hay abuso, no hay conflicto. Por lo tanto, no hay mediación,
¿ah? Y una de las formas de banalizarlo, de minimizarlo, más allá de decir, bueno, es una moda, es una epidemia, son conflictos, son problemas personales. Acá no hay ningún tipo de esta situación.